Amados hermanos, feliz día del Señor. Quisiera comenzar en esta mañana haciendo una breve aclaratoria. El título que he dado a la predicación, Preservados para perseverar, en realidad no me pertenece. Lo he tomado del legado teológico que grandes hombres de Dios, a partir de la Reforma Protestante, dejaron plasmado en sus tratados, en sus reflexiones. Con frecuencia utilizaron la expresión tomada de la palabra de Dios en su base, en su contenido, preservados para perseverar. Quisiera, muy a título personal, decirles que la tarea pastoral incluye el servicio de atalaya, ser centinela para el pueblo que se pastorea. Y por lo tanto, desde esa posición y responsabilidad, hay que observar, nos toca observar como hijos de Dios el comportamiento del devenir social, el comportamiento, la vida cotidiana del pueblo, la comarca, la provincia, el país, el continente donde estamos inmersos, de lo que la cultura a nuestro alrededor ofrece, a veces hasta impone. Nos toca, por lo tanto, a los que somos pastores o responsables, ancianos, líderes en la iglesia, y a cada uno de nosotros, hijos de Dios, miembros de la iglesia, de Jesucristo, identificar dónde están las tinieblas para poder ser luz en ese lugar. No exagero en lo más mínimo cuando he afirmado en otras oportunidades, y hoy lo hago de nuevo, que el occidente desarrollado en el cual nosotros vivimos está abocado a una deconstrucción, léase destrucción, de lo que hemos conocido hasta ahora como sociedad, de las más clásicas relaciones sociales, interpersonales o interinstitucionales. En realidad, no debemos de cerrarnos al progreso per se, siempre que signifique evolución en un sentido moral, profundo, auténtico. Pero, hermanos, debo de advertir que no todo lo nuevo es bueno. No todo lo que se publicita o se impone es bueno. Desde gobiernos, desde academias, desde artes, medios de comunicación, desde lo que se llama el sistema, desde las ciencias inclusive, o las pseudociencias, desde las fuerzas vivas de la sociedad, se ha declarado una reingeniería social, esta expresión no es mía, en la cual inclusive se intenta reformular qué es el hombre del siglo XXI, del tercer milenio. Los medios de comunicación, los ideólogos progre, se han concertado de manera inteligente, de moda, y han llegado al extremo, y lo denuncio con la ira de Dios, de instalarse en el desprecio, en la burla, en la marginación, en la blasfemia, contra todo lo que sea sacro, contra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, contra la fe, contra la iglesia cristiana. Debo de agregar que por razones de cobardía no la han emprendido contra el Islam, pero es una razón obvia, evidente.
Han declarado la guerra a instituciones tan fundamentales como la familia y han atacado asuntos tan serios, tan profundos como la sexualidad del ser humano, la identidad sexuada de la que nos habla la palabra de Dios. Para esto están trabajando a nivel de la educación, para esto están legislando, todo al servicio de una nueva Inquisición del siglo XXI y en nombre del progreso de la humanidad. Esta es la crónica de un acontecer anunciado. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, se lo dijo a sus discípulos, cómo sería el comportamiento de los hombres, de los pueblos, de las sociedades en los últimos tiempos, hablando de cómo la maldad iría en aumento y se multiplicaría. El Señor Jesucristo comparó a los hombres de los últimos tiempos con un comportamiento, una conducta como en los tiempos de Noé. Y luego, para actualizarles un poco más y no dejarles en la prehistoria, dijo que también ese comportamiento en los últimos tiempos, antes que regresara el Hijo del Hombre, antes de que su segunda venida sea una realidad, también sería comparable con la maldad de Sodoma y Gomorra. Esto son parte apenas de las advertencias del Señor Jesús en su discurso profético registrado por el evangelista Mateo. Se refería a los tiempos de Noé. Cuando vamos a la Escritura, vemos el relato geneásico y encontramos esta descripción. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Tiempos de Noé, siglo XXI. Hermanos, denuncio desde este púlpito, como lo he hecho ya antes y lo seguiré haciendo, que el materialismo está rayando los límites del animalismo. Y con la leña de todo lo que destruye, alimenta el fuego en donde adora a un Baal moderno que adquiere multiformes facetas, como lo hacía en la antigüedad. Hoy vamos a hacer un viaje en la historia. Nos remontaremos a aquellos tiempos cuando Israel salió del imperio del Nilo y el Señor, su Dios, le advirtió: cuando salgas de ahí, no vuelvas a adorar esos dioses, a ese Baal egipcio cuadrúpedo. No sigas las costumbres que ahí ya dejasteis. Pero aún más, cuando te acerques y vayas a entrar a la tierra que yo te llevo, a la tierra de Canaán, no adores a su cuadrúpedo, a su Baal, ni adoptes las costumbres que vas a encontrar ahí. Israel estaba advertido de que se cuidara de caer en mezclas, confusiones, en sincretismos, en donde adoptara parte del culto, de la cultura del baalismo. Esto acontece unos 1400 años antes de Cristo, pero es que pasan los siglos y el relato bíblico que hoy tendremos nos ubica en el año 800 antes de Cristo. Se han dividido las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus del norte están gobernadas por un rey y una reina desviados de la reverencia a Dios. Y según nos atestigua la arqueología, óiganme esto, hermanos, en Mesopotamia, en Siria, en Canaán, en parte del Asia Menor, en Cartago, en Egipto, en Fenicia, había una deidad materialista que se mantuvo como un fenómeno religioso
que han observado historiadores, arqueólogos, antropólogos. Ese fenómeno religioso fue el culto trimilenial a Baal. Por 3000 años se mantuvo ese culto en todas esas regiones que les he mencionado. Ahí, por supuesto, quedó incluido y con frecuencia seducido el pueblo de Dios. Baal, deidad materialista. En lengua semítica, Baal significa amo, señor de la tierra. A él se le debía el beneplácito de la lluvia. En una de sus manos ostentaba un relámpago. También se le comparaba con la fuerza del toro. De él se pensaba que venía la fertilidad. Fertilidad en términos de fecundidad, a términos hasta orgiásticos que se practicaban en sus templos, ese tipo de celebraciones. A él se le atribuía la primavera, el florecer de la tierra, el bienestar, la vida. Hermanos, el poder, hasta con el fuego. Baalismo pasó a ser, para el Antiguo Testamento, para los profetas del pueblo de Dios, baalismo pasó a ser sinónimo, idéntico de idolatría. Baalismo. Y yo quisiera que quedara esto hoy para vuestra reflexión. Baalismo es idolatría. Y hoy, en el siglo XXI, estamos en pleno baalismo moderno, contemporáneo, del nuevo siglo. Vamos a ubicarnos en lo que es el contexto inmediato del pasaje que les voy a leer. Había un profeta en Israel que se había opuesto frontalmente a este culto a Baal. Este culto a Baal estaba institucionalizado. En cada ciudad o pequeño pueblo de todas estas regiones que les he mencionado, de la cuenca del Mediterráneo, norte de África, hasta el Medio Oriente, tenía que haber una estatua de Baal o un templo a Baal. Era orden, formaba parte de la vida del pueblo, de los pueblos, el baalismo. Elías se había enfrentado a esta corriente, a esta cultura y a este culto, pero el gobierno, el poder, inició persecución voraz contra él. Rey y reina, conocidos, desgraciados en la historia secular y en la historia religiosa narrada por el Antiguo Testamento, le declararon sentencia de muerte. Entonces Elías, sintiendo que no podía contra esta gran cultura baálica, decidió huir. Se autoexilió, porque se sintió, hermanos, como a veces nosotros nos sentimos, se sintió un desterrado social. Y bajó hacia el sur, huyó de Israel, pasó por Judea, como si esto fuera poco, se adentró en el desierto. Ahí se refugió por un tiempo y como si aún fuera poco, por varias semanas se fue más al sur, atravesando el desierto de la península del Sinaí y llegó hasta las laderas de aquel monte Horeb, del Monte Santo, y ahí se escondió en una cueva. Es en esa situación en la que Dios le habla a Elías. Voy a leer el texto. En Reina Valera 2020, Primera de Reyes 19, del 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Le habla el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado
y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escapare de Hazael, Jesús lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron jamás. Hasta ahí la lectura de la palabra. Intentemos, hermanos, no dejar esto en un pasaje histórico que lo fue. Tratemos, como debemos hacer siempre con la Escritura, de obtener alguna enseñanza respetando las transpolaciones, no abusando de ellas, pero viendo si aquí hay enseñanza para nosotros hoy. He fraccionado este texto en 3 secciones. Voy a la primera. En la primera de ellas comienza con una pregunta el Señor a su siervo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Tal vez podríamos preguntarnos a nosotros, ¿qué hacemos aquí nosotros? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Pero más que el hacer solamente, noten el aquí. ¿Qué haces aquí? ¿A dónde aquí? Lejos de donde deberías estar. ¿Y qué haces aquí lejos? No alzas voz, no estás alumbrando donde debes alumbrar, no has continuado el combate de la lucha que debes librar, no estás testificando donde tienes que hacerlo con dificultad, tienes que anunciar, denunciar y enjuiciar como todo profeta, como todo hombre de Dios. Miren, Elías ratifica su evaluación. Elías dice, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Nos consta cuando leemos la vida de Elías. Y también es cierto su denuncia de cómo todo se había desbordado e ido por el abismo. Pero al final, él añade algo. Dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Cuando yo leo esta primera sección, me pongo del lado de Elías y me invade cierta sensación derrotista. En Elías yo creo que aquí hay algo de minusvalía, está como al borde del abandono, casi que él se contempla ante la posibilidad de sobrevivir en el desierto, alejado de su pueblo, alejado del sitio donde Dios le había puesto para que sirviera de luz, de testimonio, de profeta, de querigma, de anunciador, de hijo suyo. Hermanos, ¿qué pasaba para que Elías hubiera tenido que llegar hasta allá? Pasaba lo que nos está pasando hoy en día, hermanos. Había un avasallante baalismo. El baalismo se estaba tornando avasallante. Por eso Elías se había autoexpatriado, autodesterrado, había optado por el ostracismo. No se encontraba en lugar. Ahora, hermanos, yo no he venido aquí hoy con este mensaje para dejar una queja, ni para que juntos nos demos condolencias y digamos, esto está perdido, ni para que nos lamamos las heridas y nos lamentemos. No, hermanos, no es eso, el pasaje tiene mucho más. Sí quiero recalcarles lo que este pasaje trae consigo. Trae consejo de Dios, y en el nombre del Padre, en el nombre del Señor, como pastor de esta iglesia, les traigo consejo de Dios para cuando nos encontremos en situaciones de abatimiento, de desolación,
de tristeza, de sensación que mucho aramos y poco cosechamos, de que la obra parece estancada y hasta derrotada. Consejo de Dios para nosotros hoy. Es lo que quisiera dejar con nosotros. Evidentemente, cada tiempo tiene su baalismo y tiene sus variantes. Nos toca identificar cuál es el centro gravitacional de nuestra sociedad, qué es lo que más ocupa la mente y los corazones de nuestros conciudadanos. Tenemos que identificar alrededor de qué giran, cuál es el baalismo que se está institucionalizando por todos los medios a los que ya he hecho referencia, desde todos los flancos a los que he hecho alusión. ¿Qué es lo que centra la atención de la vida popular? ¿En qué piensan y de qué conversan nuestros conocidos y nuestros vecinos? ¿Cuál es el rumbo ideológico gubernamental? Hermanos, en una oportunidad lo dije, lo conseguí revisando uno de mis antiguos sermones, lo dije desde este púlpito y hoy lo ratifico. El Baal del siglo XXI de Europa es un cuadrúpedo. Se está adorando al tener, al placer, al saber y al poder. Esas son las cuatro patas de ese becerro. Se adora el tener, la posesión, se adora el placer por sí mismo, el hedonismo, se adora el saber, la ciencia o la tecnología, y se adora el poder en cualquiera de sus formas, instituciones u organizaciones. Esas son las cuatro patas del Baal moderno, y ante esas cuatro patas de ese altar se está inmolando a la sociedad europea. ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos allá en el desierto de la península sinaítica? ¿Seguimos velando por nuestra autoconservación, sobrevivir y huir de nuestra tarea? No, hermanos. Elías había cometido esos errores. Elías se había ido en autoexilio, se había encapsulado en sus 4 paredes de la cueva, o sus 3 paredes de la cueva, en nuestras 4 paredes templarias. Se había quedado ahí, había renunciado a la misión. Estaba haciendo también una evaluación localista, hermanos. Noten que él dice, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Es una evaluación muy de verse el ombligo. Solo quedamos los que estamos en estas bancas. Solo quedamos los pocos que conocemos. Solo quedo yo. ¿Seguro, Elías? ¿No sabes que en la corte de Acab y Jezabel hay un hombre importante llamado Abdías? Y que este hombre ha escondido a 100 profetas fieles a Dios, que han renunciado a toda posibilidad de adorar a Baal, y que los ha escondido en 2 cuevas, y que Abdías los está alimentando y les lleva agua, y que lo está haciendo ya por años, 3, 4 años. ¿Sabes esto, Elías? Que no está solo Elías, hay otros más que el Señor está cuidando a través de otros que tú no conoces. Elías había cometido el error, hermanos, de aislarse de la comunidad. En el desierto no se iba a informar de esto. Ahí a kilómetros y kilómetros y días, a distancias. Las distancias no pueden ser necesariamente... hay distancias muy cercanas que las encarna casi siempre el silencio, la falta de información. Así que comienza el consejo de Dios para Elías y para nosotros. Prestemos atención. El Señor le dijo, Elías, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Hay tarea que hacer. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Hermanos, ve y vuelve
Aguanta, Elías. Es el primer consejo de Dios. Hay más tarea todavía por hacer. Para nosotros el consejo, resiste. Aguanta. Aguanta tú, hermano. Aguanta yo. Aguantemos juntos, que es más fácil. Aguantemos, resistamos, porque tenemos que retornar, volver. Dice, ve y vuelve por el mismo camino. El retorno de Elías le habría de llevar desde el sur de la península sinaítica, subiendo por toda esa hostil tierra, pasando el desierto de Negev, teniendo que atravesar Samaria o Perea, seguir hasta la provincia de Galilea, subir por el desierto de Damasco, llegar hasta Siria. Allá. Anda, regresa, que hay más trabajo. Resiste, resiste. Y este es mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Desolados a veces, desanimados a veces, frustrados, cansados. Pues resiste, hermano, resiste. De parte de Dios, resiste. El camino continúa, hay más trabajo, parece rutina, pero la lucha sigue. El apóstol Pablo la describe como maratón. Maratón es una carrera que no es de alta velocidad y corta distancia, más de 40 kilómetros de aguante, de resistencia. El escritor a los Hebreos dice que corramos con aguante la carrera que tenemos por delante, y la palabra carrera ahí es agona, que quiere decir con obstáculos. Entonces, además de que es larga la carrera, tiene obstáculos. Ese es el camino y no hay otro. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis que aguantar, y tenemos que correr esa carrera. Resiste, hermano. Yo sé que hay desgaste, yo sé que te sientes a veces triste, yo también. Hay noches en que oro y casi quisiera tirar la toalla, como dicen en el ambiente boxístico. Hay veces que lloro, ustedes también. Nos sentimos tristes por muchas razones, pero entre otras porque vemos que cuesta, cómo cuesta que se predique, se reciba, se bien reciba y no se persiga el evangelio del reino. Cómo cuesta en estas tierras. Pero mantente firme, hermanos, mantengámonos firmes, porque el Señor añade algo más en esta segunda sección. Dice, tú irás como profeta a Eliseo para que ocupe tu lugar. Y aquí está, segunda parte del consejo de Dios. Resiste porque hay relevo. Viene relevo. A los que estamos viejos, a los que estamos cansados, heridos, lastimados, a los que ya damos menos porque no podemos más, el Señor promete relevo. Hay relevo. Después de Elías vendría Eliseo. Vamos, Elías no conocía a Eliseo. Elías no sabía que habría relevo. Hermanos, esta inquietud la ha tenido todo hijo de Dios, miembro de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, a través de toda la historia. El salmista lo tenía en mente cuando escribe el Salmo 90, y leo para ustedes. Sea, Señor, sobre nosotros tu gracia, nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. El salmista está orando, pidiendo, Señor, da continuidad a la obra de nuestras manos. Confírmala, confírmala. Pero menciona la gracia. Dice, sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios para que se pueda confirmar la obra de nuestras manos. Por la gracia de Él, que se confirme la obra de nuestras manos, la tarea, el trabajo, la labor, la entrega de nuestra militancia. Sí, hermanos, esta obra de Dios no depende del azar, no depende de ningún gobierno, ni de ninguna ley, ni de ningún Baal.
no depende del maligno, no depende de las circunstancias, no depende de las deserciones ni de las decepciones. Hermanos, esta es la obra de Dios y del Cordero. Y está garantizada en la historia porque el Cordero es el único digno que abrirá esos sellos y llevará la historia hasta su final. Esta historia tiene dueño, a pesar de nuestra finitud, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que estamos de tránsito. Otros ya nos han precedido y se preocuparon igual que nosotros hoy. Se preocuparon porque se sintieron solos. Se preocuparon porque creyeron que no habría continuidad ni relevo. Y aquí están ustedes, y aquí estoy yo. Estamos juntos, dando relevo a los que antes fundaron esta obra. Esto acontece, hermanos, en todas las iglesias, en todo el pueblo de Dios, en todo el mundo ha acontecido así por siglos y miles de años. Dios cuida su pueblo, Dios en su gracia provee el relevo. Resistamos. Dios tiene relevo para los que somos más viejos, nos relevará a su tiempo. Pero mientras tanto, hermanos, resistamos porque hay más trabajo por hacer. Todavía hay más trabajo. Vamos al final. Tercera sección. Dice, al que escapare de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas nunca lo besaron. Aleluya. Aleluya. Amén. Hermanos, habría cambios. Sí, habría cambios. En Siria empezaría a gobernar un rey arameo, no sirio. En Israel tomaría el reinado por poco tiempo Jehú. La arqueología nos demuestra cómo Jehú destruyó el gran templo de Baal que había en Samaria. Y ahí están los restos turísticos para ir a verlo. Jehú golpeó severamente en su centro, en Canaán, donde habitaba el pueblo de Israel, el culto a Baal. Y en cuanto a Eliseo, Dios proveyó a Eliseo para que continuara la obra de Elías. Así que habrían cambios. Por lo tanto, hermanos, la destrucción del baalismo, sus planes nunca se consumarán. Nuestro Dios es superior a Baal y podemos asegurarlo como Elías lo había logrado demostrar en público, desafiando a 400 y tantos sacerdotes de Baal. El baalismo no triunfará. Tiene pretensiones mileniaristas, pero no triunfará. Él no es señor de la historia, ni los que están con él son dueños de la historia, aunque se lo crean. El baalismo no durará para siempre. Esas son sus pretensiones, pero no tiene la victoria en sus manos. Quiero que notemos aquí la gramática. Dice, pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Haré. Yo haré. ¿Quién habla? Es Dios, Yahvé, el Dios de su pueblo, el Dios de su iglesia. Yo haré, el Señor de la historia, el Señor de la iglesia, yo haré que haya un remanente de 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado los pies de Baal, que no se han rendido, que no se han dejado seducir
por el baalismo, que no han incurrido en sincretismos convenientes. No le prestemos atención al número mismo, no caigamos en esa trampa cabalística. Es una multitud suficiente, eso podemos estar seguros. Dios no deja su trabajo a medias. ¿Qué caracterizaba a estos 7,000? Eso sí lo dice la Escritura acá. No hay lugar a especulaciones. A este remanente le caracterizaban dos elementos. Primero, era capaz de reconocer la idolatría, capaz de identificar el baalismo, capaz de identificar esos espíritus de la era, capaz de identificar esa cultura, ese entorno maleado, idolátrico, como el que nosotros tenemos hoy día, hermanos. Así que nos toca en primer lugar, si queremos contarnos con el remanente, identificar el baalismo en la forma que tenga. Se idolatraba a esta deidad materialista, ya les he dicho, en todo el extenso territorio de grandes imperios, y tomaba diferentes formas en sus estatuas y en sus grabados de alto o bajo relieve. Sí, pero ellos lo identificaban. Estos 7,000, el remanente de Dios, identificaba el baalismo, sea cual fuere la máscara que usara, como se presentara. Y la segunda característica, ¿cuál es? Que fueron fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la sana doctrina. Rechazaron la corrupción generalizada. Hermanos, no se entregaron al espíritu de la era, a lo que el apóstol Pablo llama el presente siglo malo. No os conforméis a este siglo, nos dice en otra oportunidad. Fueron fieles, firmes, como hemos cantado, firmes sobre la roca eterna de los siglos. Firmes estaremos, roca eterna de los siglos, firmes allí. Estos se mantuvieron firmes. Voy a leerles una cita de John Stott, gran hombre de Dios. El que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Está citando la Escritura. No porque la salvación sea la recompensa de la resistencia, sino porque la resistencia es el sello de los salvos. Lo vuelvo a leer. No porque la salvación sea la recompensa de la resistencia, sino porque la resistencia es el sello de Dios para los salvos. Así que, hermanos, esto está aquí resaltando que no es por mérito propio, que no es porque seamos mejores, es porque estamos sellados, preservados para perseverar. De ahí el título. No nos hemos entregado en sumisión, no hemos guardado ni guardaremos silencio, no seremos indiferentes ante el baalismo, no lo normalizaremos. El Señor conoce a los que son suyos, cita el apóstol. Él los conoce. Tal vez nosotros no plenamente, pero Él conoce a los suyos, a su remanente. Así que, primero, hermano, resiste, retorna, que hay trabajo. Segundo, hay relevo, hermanos. Lo ha habido y lo habrá. Tendremos relevo. Los más viejos seremos reemplazados por otros fieles. Tercero, hay remanente. Esta obra continúa, tiene continuidad. El apóstol Pablo nos aclara si lo que estamos diciendo y hemos dicho en esta predicación es así. Y yo les llevo a que mediten con calma en sus casas, pero ahora les leo Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo relata justamente lo que sucedió con Elías cuando Dios le dijo, hay 7,000 más, hay un remanente. Y entonces escribe a los romanos, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia
Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Remanente aún en este tiempo, escogido por gracia. Gracias, Señor, porque tú nos asistes con tu Espíritu Santo. Quiero personalizar mis últimas palabras hoy. Este mensaje, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, con lo que ha sido la idea central. Tú y yo. Resiste, retorna, porque hay relevo y hay remanente por la gracia de Dios, por la gracia soberana de Dios. La continuidad de la obra de Dios está garantizada. Y por eso les dije al comienzo, hoy no hemos venido a quejarnos, hoy hemos venido a celebrar que Dios nos dará resistencia, que Dios nos proveerá relevo y que Dios tiene un remanente para continuar su obra. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos dando gracias.